y es algo que tienen que hacer los que tienen tanto variable discreta como variable continua. Para los que tienen variable discreta, pues acuérdense que nada más tienen que hacer el gráfico de control, que sería una P y una NP. Una P y una NP, ¿verdad? De la gráfica que hagan después de su mapeo de procesos. Y luego para sacar el CP, lo mencionaron muchas veces, es 1 menos B. O sea, lo que le salga de aquí, lo multiplica por 100 y les va a dar un porcentaje. Mínimo requerido es el 95% de CP mínimo requerido. Para lo que viene siendo variable por atributos. CP mínimo requerido del 95%. Para variable discreta. Para variable continua, mínimo requerido de cuánto es? De la 1.33, ¿no era? ¿Cuánto es el mínimo requerido para variable continua? ¿Ok? Que no se les olvide. Entonces, ese es el último cálculo que vamos a hacer. Y como ejemplo tenemos, dicen que en un proceso de fabricación de sosa cáustica, el 50% de concentración que se ha tenido los resultados en los siguientes 5 meses. O sea, 5 meses. Dice que las especificaciones que se tienen del cliente son, volvemos a hacer la campana de la normal, acuérdense que todos los datos que nosotros analizamos son datos normales, el cual tiene un límite de especificación inferior y tiene un límite de especificación superior. Le damos por aquí y le damos por acá, y pues bueno, aquí tenemos una media. La media, de acuerdo a lo que nos está especificando ahí, dice que es de 50 las tolerancias del cliente, y de ahí se mueve más o menos 3. O sea, en su límite de especificación inferior vale 47 y en su límite de especificación superior vale 53. ¿Sí lo estás viendo? O sea, son las especificaciones del cliente, 50 más menos 3. O sea, se mueve 47 para un lado, 53 para otro. Así quedaría más o menos el comportamiento. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Tenemos que calcular, o sea, sacar un número de datos. Aquí ya tenemos el promedio. En el mes 1 se tuvieron 52. En el 2, 51, en el 3, 49, en el 4, 50 y en el 5, 52. O sea, más o menos ahí estuvo pegándole a lo que viene siendo el 50. Después de esto, nosotros calculamos la desviación estándar de la muestra. Claro que tú, para haber obtenido estos dos datos, pues debiste de haber tomado una muestra de 20 o 30, o a lo mejor aquí tomaste 20 o 30, nada más para calcular este mes, el promedio y la desviación estándar, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? O sea, un lote de 100 unidades, tomaste 10, y pues bueno, esas 10 aleatoriamente o tuviste que tener un promedio de 51 y una desviación estándar de 1.31, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos los diferentes meses. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Cómo se obtiene esa información? Porque tú vas a tener que obtener estas dos columnas. ¿Sí? Sacan los datos, le sacas el promedio y le sacas la desviación estándar, que esos venían en el examen. ¿Qué es lo que vamos a aplicar primero? Vamos a aplicar el CP del histograma. ¿Qué dice el CP del histograma? La fórmula menciona, como lo vemos ahí, CP del histograma va a ser igual al límite de especificación. Límite de especificación, vemos aquí el 53, ¿cuál es? ¿Es el superior o el inferior? El superior menos el límite de especificación inferior
Dale un clic ahí donde está. Ayúdame con la fórmula. Es el 47. Ahí está. ¿Entre qué? Entre 6 desviaciones estándar. ¿Multiplicado? ¿Por qué? Está multiplicado por la desviación estándar. O sea, 6 desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esa es la fórmula que se está aplicando ahí. El CP del histograma. ¿Ok? Entonces aplicamos esa fórmula. Dale doble clic aquí en la primera. Ahí está haciendo la fórmula. ¿Ya la viste? Y pues bueno, hace el cálculo del CP. Así está en la otra. Nada más que cambiando la desviación estándar, ¿verdad? Y también cambiando y tomando en cuenta lo que viene siendo nada más la desviación estándar. ¿Ok? ¿Quedó claro cómo se calculó eso? Sí. Bueno, ya tenemos calculado el CP del histograma. La pregunta aquí del CP del histograma: ¿cuál es el mejor mes? Dice ahí la pregunta. Calcula el índice de capacidad, ya lo hicimos. ¿Cuál ha sido el mejor mes? ¿Cuál ha sido el mejor mes? El que tenga menor desviación. ¡No, salvaje! Tenemos que compararlo contra el mínimo requerido. Ah, Entonces, ¿cuál es el mejor mes? ¿El 4? ¿Por qué? Porque tenemos 1.4, aparte 50 es la... Aquí estamos. ¿Cuál es el mejor mes? El 4. 4. El 4. ¿Por qué? Junto con Pues no, salvajotes. el... El mejor mes es el 1.66. ¿Por qué? Porque es mayor que este. O sea que este tiene mayor CP. Acuérdate que el mínimo requerido es este, 1.33. Pero de ahí para arriba, tú te puedes ir a 2 si quieres. Mira, aquí ya lo viste. sí. Entonces, ¿cuál es el mejor mes? ¿Quedó claro? Bueno, pero eso lo podemos comparar con el CPM de Taguchi, mi buen amigo Taguchi. Fíjate lo que Taguchi ocupa en su fórmula. El CPM, así lo interpreta Taguchi. Dale doble clic aquí en la fórmula para que veas la fórmula que aplica Taguchi. Fíjate cómo está diciendo, cómo va la fórmula y anota las fórmulas que estamos ocupando, porque luego se te olvida todo esto. Dice que va a ser el límite de especificación ¿qué? Superior. Menos el inferior. el límite de especificación inferior. Todo eso va dividido entre 6 desviaciones. 6 desviaciones estándar de la raíz Del producto. de... La desviación estándar elevada. No es la desviación estándar. Ah, sí, es de la desviación estándar elevada al cuadrado más el promedio menos el target, que es la media, elevada al cuadrado. Anota esa fórmula para que vean lo que hace mi compadre Taguchi. O sea, está diciendo que ocupa aquí el target, que es la media, por la media que nosotros estamos obteniendo de nuestras operaciones. Después de que hacemos la fórmula y la aplicamos en cada una de ellas, si te fijas, todas está la fórmula, nada más lo único que va cambiando es los datos, ¿verdad?, de desviación y media. ¿Cuál es el mejor mes? Ay, ahora sí, salvajotes de... ¿verdad?
Ahora la pregunta del $1,000,000. ¿Por qué Taguchi dicen que es mejor el mes 4? Y fíjate, el CP del histograma dice que es el 5, pero fíjate, Taguchi ni siquiera le da el mínimo requerido al 5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? No, para contestar la pregunta no. O sea, porque si está menor que 1.33, porque el 1.47 es mejor. Pero es que dice que no veamos nada de acá, nada más los datos. Fíjate la visión que tiene Taguchi. Lo que pasa es que, si te fijas, en el mes 4, o sea, viene y a diferencia de, vamos a poner aquí, que este azul, es el mes, este es el mes 4, ¿sí? Pero ¿cómo se vería lo que viene siendo el mes 5? El mes 5 se vería así, mira. Debería ser casi a la mitad, porque es 53. Entonces fíjate cómo Taguchi, el CP del histograma viene a tomar mayor en cuenta lo que es que la campana esta está más delgada, ¿sí? Y Taguchi está tomando en cuenta que esté centrada. Entonces aquí tenemos un sesgo, porque está movida para este lado, porque esta puede tener menos variación, pero está desfasada, ¿sí? Está desfasada para aquel lado, y entonces esta está centrada. Y para Taguchi dice que es mucho más fácil reducir la variación mediante procesos de 6 sigma que centrar un proceso, porque al centrar un proceso necesitarías meterlo bajo control y te regresaría. O sea que un proceso más maduro es aquel que está centrado, aunque tenga mayor variación, podemos reducir la variación, que es mucho más chamba el hecho de que aunque no tengamos mucha variación, pero que esté sesgada. Fíjate, se está moviendo casi todo este pedazo, se está moviendo de sesgo. Se está pegando para aquellos límites. Entonces, por eso es que Taguchi viene y le da mayor CP al mes 4, porque sí, tiene más variación que el mes 5, pero está centrada y esta no. ¿Ya lo viste?
Entonces así es como se interpretan estas fórmulas. Y como dijo la señorita, ¿en qué está diferenciándose una de la otra? En que esta fórmula tiene algo aquí que es el target. O sea que Taguchi no tan solo te está dando el cálculo de la capacidad del proceso, sino que te está diciendo qué tanto está sesgado tu proceso. ¿Quedó claro? Sí. Interesantísimo la percepción y la filosofía de dos personas, de un gurú de matemático es mucho más fácil, él dice, es mucho más fácil reducir la variación que centrar una curva. Así de sencillo. Entonces, mejor el de Taguchi. Ahí sí no te puedo decir, o sea, yo te comparto las dos visiones, siempre me gusta compartir ambas cosas y que tú te generes un juicio propio, ¿verdad? No que yo te imponga una razón. ¿Sí? ¿Y Entonces, usted cuál aplicado? ¿Eh? ¿Cuál ha aplicado usted? Más fácil. ¿Cuál he aplicado los dos? Lo que pasa es que uno te da lo que viene siendo el CP inmediato, es una radiografía inmediata de tu proceso, y el otro te da un CP potencial hasta dónde podría llegar tu proceso. Entonces, ambos son buenos. ¿Sí? Interesante. Bueno, estos son casos de estudio que vienen ahí, si ustedes lo quieren los pueden contestar, pero ya hacemos un resumen. Vimos mediciones de variación. ¿Qué vas a hacer en tu proyecto? Anota por ahí. ¿Qué vas a hacer en tu proyecto? Primero es el análisis RNR. El análisis RNR. ¿Verdad? Ya sea por variable continua o variable discreta, dependiendo del que te haya tocado. Después de que haces tu RNR, vas a realizar tu mapeo de procesos para identificar, donde vas a identificar las áreas. Vas a identificar las áreas donde se genera scrap. O sea, vas a hacer tu análisis del sistema de medición, o sea, tu RNR. Vas a hacer el mapeo de procesos. Después de que hagas el mapeo de procesos, vas a hacer el estudio de la variación del proceso, que tiene que ver con la realización de los gráficos de control. ¿Sí? Con los gráficos de control de ese proceso, dependiendo del tipo de variable que te toca a ti. Después de eso, si tienes variable continua, tienes que realizar las pruebas de normalidad. En Google, tú vienes y pones en YouTube pones pruebas de normalidad militar, si es que tu variable es continua. ¿Sí? Si es que tu variable es continua, tienes que realizar las pruebas de normalidad. ¿Ok? Si no es variable, si es por variable de atributos, no necesitas hacer las pruebas de normalidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? A las gráficas de control que ya hiciste tú de mapeo de procesos, a donde fuiste del mapeo de proceso y hiciste las gráficas de control, ya sea una P o una NP, les vas a tener que hacer el análisis de corridas, que ya lo hicimos ayer, para sustentar que los procesos son provenientes del azar, que los datos provienen del azar. ¿Ok? Después tú que haces lo que viene siendo el análisis de corridas,
tienes que cerrar y terminar con el CP. ¿Sí? Con el CP. Entonces el CP, para los que tienen variable continua, ya vieron cómo se calcula mediante el CP del histograma y el CPM de Taguchi. Y para los que tienen variable discreta, es en base a la gráfica que hiciste anteriormente de P y NP, tienes que hacerle 1 menos P. Menos P. Y ahí termina la etapa. Aquí viene bien explicado las pruebas de normalidad, ¿ok? Que el internet no jala muy bien, ya lo hacen ustedes los de carga internet. Y con eso estaríamos nosotros terminando con los estudios de CP. ¿Sí? Diagrama de avance de la materia. ¿Quedó claro? Sí. Creo que se me está-